Hola queridos amigos y gracias por acompañarnos en esta edición especial de Aquí Entre Nos. Soy Ceci Rock y esta tarde estaremos hablando acerca de la modestia. ¿Qué hay de este principio que Dios nos ha dado, que nos ayuda a tener una actitud de humildad, de decencia y de decoro en la forma de vestir, no solamente en nuestro arreglo personal, sino también en nuestra conducta? ¿Cómo podemos cultivar esto? ¿Y cuáles son los parámetros bíblicos que definen esta cualidad? Quédate con nosotros. La modestia. A pesar de que esta palabra fue creada simplemente en los años 1500, no podemos negar que la palabra de Dios ya refería a esta palabra, con un sentido de humildad, de sencillez, de moderación en la manera en que nos comportamos y en especial en la manera en que nos llevamos como personas, como hijos de Dios. Pero ¿cuáles son los parámetros correctos para crear una sensación y una certeza de modestia en nuestra vida como hijos de Dios? Para hablar de este tema tan importante, nos acompaña en el día de hoy el pastor José Santamaría, director del Seminario Evangélico Pentecostal de las Asambleas de Dios en Venezuela, con más de 33 años de servicio ministerial, pastor de la Iglesia Puerta del Cielo, en Barquisimeto, Venezuela, iglesia en la cual han servido junto a su esposa Liliana Goyo y sus dos hijos, José Luis y Valentina, por varios años. También tenemos con nosotros a la reverenda Adriana Medina de Mena, quien ha trabajado por más de 30 años en el ministerio, tiene un masterado en consejería cristiana y teología, ha trabajado como directora y consejera de la Fundación Un Buen Consejo en Latacunga, Ecuador, directora del Seminario Bíblico de Cotopaxi, subdirectora de la Universidad Teológica Internacional con su extensión en Ecuador. Ha servido junto a su esposo el reverendo Juan Mena como pastores del Centro Familiar Estrella de la Mañana por más de 30 años en la ciudad de Latacunga, Ecuador. También doy la bienvenida y un cálido saludo al suboficial César Quiñamera, desde Ecuador. Fiel siervo del Señor, he tenido la bendición de conocerlo por varios años. Ha sido usado por Dios en muchos ministerios, en especial como mentor y pastor de jóvenes y líder de grupos familiares. César fue uno de los líderes que más impactó mi vida en mis tiempos de formación. Gracias a todos los miembros de nuestro panel de hoy por acompañarnos en este día para hablar de este tema tan importante de la modestia, que como hijos de Dios, en esta actitud no verbal, este tipo de comunicación no verbal que tenemos como hijos de Dios, la manera en que nos vestimos, es tan importante y tiene también un impacto no solamente en nuestra vida, sino en aquellos que nos rodean. Queremos entender este tema de manera profunda para que nuestros amigos que nos sintonizan el día de hoy puedan también enriquecer sus corazones y ser guiados de manera correcta. Pastor José Santamaría, déjeme empezar con usted. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la modestia? Muchas bendiciones para todos, es un honor para mí saludarles a todos los escuchas de este prestigioso programa Aquí Entre Nos. Es un honor para mí estar con ustedes en esta ocasión. Que Dios les bendiga. La palabra modestia dentro del contexto bíblico proviene de una palabra griega que denota recto juicio de la mente. También puede significar prudencia, palabra de cordura, recto juicio o sobriedad. Así que cuando Pablo recomienda que las mujeres se atavíen o se arreglen con ropa decorosa, con pudor y modestia, está estableciendo 3 principios bíblicos para el arreglo, para el vestir, en este caso de las hermanas, pero también esto pudiera aplicar para los hombres. Es decir, el decoro tiene que ver con que la ropa sea ordenada, que sea bien dispuesta, que sea modesta, que sea decente, y habla hacia estético. Con pudor tiene que ver con que
sea una ropa que no cause vergüenza, un sentido de vergüenza o de recato. Tiene que ser algo sobrio que no cause, digamos, escándalos en cuanto a su forma de presentarse. Y la modestia tiene que ver con la prudencia y tiene que ver con un sentido de cordura, recto, de juicio. Así que la modestia en la Biblia indica que está asociada a un pensamiento de cordura, de prudencia, de sabiduría al vestir. Generalmente la palabra modestia está relacionada con algo que sea sin mucha ostentación, que no sea ostentoso, que no tenga mucha, no sea muy recargado. Así que también puede dársele ese sentido, pero en general el sentido es hacia la prudencia. Prudencia, como se debe tener prudencia en todos los hábitos y todas las actuaciones de la vida cristiana, es evidente que debe tenerse también esta modestia o esta prudencia o este decoro a la hora de vestir. Así es, y cuán importante es que podamos cultivar esta prudencia. Y esa palabra que se usa aquí en 1 Timoteo 2:9, que nos pide que nos vistamos con ropas decorosas, con pudor, con modestia, usa la palabra aidos, que quiere decir una manera aceptable de alabanza a Dios, de reverencia, que podamos unir esas dos cosas y en realidad tener reverencia de Dios al punto de poder alabarle con la manera en que vestimos. Sin embargo, hay mucha tristeza en cómo la sociedad está categorizando la modestia, diciendo que en realidad la palabra de Dios es un libro machista que quiere oprimir a las mujeres. Muchos movimientos feministas están inculcando en el corazón de las jovencitas que no se sometan a este tipo de cosas, que no tengan consideración por lo que su ropa puede causar en otras personas a su alrededor. Usan pasajes bíblicos como Deuteronomio, Levítico y Génesis para mencionar que Dios tiene una diferencia marcada entre hombres y mujeres que no es saludable. Reverenda Medina, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Bendiciones a todos los que nos escuchan por esta linda emisora y gracias también por la entrevista. Que Dios les dé un año lleno de bendiciones. Bueno, de los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, Deuteronomio, Génesis, de Levítico, en el cual de pronto nos damos cuenta de que la mujer está enfocada en una forma menoscabada, menospreciada, pero inquietantemente esto se debe también a la cultura judía, que era pues la misma que a la mujer la consideraba como en menos afortunada, menos considerada, menos ocupada en labores que de pronto eran hechas para los hombres. Nosotros debemos entender también, viendo en Deuteronomio, que muchas de las leyes que se dan es más por salubridad, es más por consideración que no había las situaciones médicas para controlar enfermedades. Esto por eso el pasaje que dice que cuando una mujer esté menstruando, pues va a quedar impura durante 7 días. El Señor está impidiendo pues que la mujer sea tocada en este periodo menstrual. Lastimosamente hoy se ven barbaridades en las que tienen libertad de sexo aún en el periodo y es una cosa tremenda que por supuesto trae consecuencias. Y entonces nosotros vemos normas de salubridad y en el caso de Génesis, cuando Dios pues castiga a la mujer, también vemos también que hay un castigo para hombre, ¿no? Esto es una consecuencia del pecado realmente. Nosotros debemos entender que Jesús reivindica a la mujer con el valor que ella tiene y el Padre también le pone al nivel de la consecuencia de las cosas que se hacen mal. Esto en realidad hace eco en la necesidad que tenemos de poder leer la Biblia de manera correcta.
de no tomar simplemente un verso bíblico y basar nuestras creencias o actitudes en ese verso sin darnos cuenta que no estamos en realidad teniendo un evangelio o una palabra completa, sino distorsionando la palabra de Dios. Pastor Santa María, muchos consideran que la Biblia es un libro machista. ¿Qué debemos considerar al leerla? Ciertamente, existen opiniones muy controversiales, por cierto, que indican que la Biblia es un libro machista. Obviamente no lo es, porque en los principios supraculturales de la palabra de Dios se establece con claridad la igualdad que existe entre un hombre y una mujer. O sea, para Dios no existen diferencias o discriminaciones respecto de ser hombre o ser mujer. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que el libro bíblico o la Biblia se escribió en una cultura donde no se le daba un valor preponderante a las mujeres. Y por lo tanto pudiéramos entender que era una cultura bastante machista, tal vez patriarcal, una cultura centrada en la figura del hombre, con mucho menoscabo del valor de una mujer. Esto no lo podemos negar porque precisamente en esas culturas donde se formó la Biblia, esto era de esta manera. Ahora, esto no indica que el mensaje esencial de la Biblia sea ese mensaje cultural. Por supuesto que está envuelto dentro de esa cultura o dentro del contenido de la cultura, pero no es el mensaje de la cultura. Porque el mensaje de la Biblia es un mensaje supracultural. Es un mensaje que está por encima de lo temporal, es un mensaje eterno. Y por lo tanto, en la Biblia encontramos principios eternos que indican la igualdad en cuanto a la salvación, la igualdad en cuanto a la esencia entre un hombre y una mujer. Por supuesto que la Biblia define desde el punto de vista cultural muchos aspectos, pero no son principios supraculturales que podemos adoptar. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando leamos la escritura, que no todas las frases que se dicen acerca de la mujer son necesariamente ideas de Dios, sino reflejaban ideas de la cultura preponderante en el momento de escribirse ese libro o ese registro. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en esto la importancia que tenemos como padres en nuestro rol de guía en la vida de nuestros hijos, inculcar en ellos un evangelio integral, que comprendan en su totalidad los mandatos y estatutos de Dios. César Quiña, en esta área me encantaría que nos compartas un poco más porque admiro mucho cómo inculcaste no solamente en mi vida, sino en la vida de tus hijos, este sentido de modestia. Desde tu punto de vista personal como siervo de Cristo Jesús, ¿cuáles han sido los puntos fundamentales en tu crianza a tus hijos en esta área? Hola Cecita, Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad de poder compartir en este tiempo. Yo quería entonces hacer referencia a lo que tú me estás preguntando hoy respecto a los puntos fundamentales en la creencia de nuestros hijos. Y pienso que antes de llegar a saber qué punto fundamental hay en nuestro concepto de cómo educar y cómo tratar este asunto, la vestimenta, aunque la vestimenta parecería un punto muy irrelevante, tiene una connotación en la cual muestra algo adicional. El Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Viendo desde esta premisa, vemos que hay algo en tu interior, en tu corazón, que se refleja en la parte externa y ahí también está incluido la parte de vestir. Entonces, con mi esposita siempre hemos visto importante unos 3 puntos básicos, ¿no?
Primero, nosotros predicar con el ejemplo. Segundo, que mi forma de vestir glorifique a Dios. Y tercera es no ser un tropiezo para otros. En este contexto, hablando de lo que es el ejemplo, nosotros hemos creído conveniente el dar énfasis al ser interior, porque él es el que hay que trabajar, porque cuando tú trabajas tu ser interior se muestra en la parte exterior. Y la otra cosa es que yo no debo aparentar, no buscar ser ah, algo que no soy, sino que ser auténtico, aprender a dar valor a lo que tú tienes, a todo lo que tú eres en tu ser como persona y no en las cosas que tú puedes mostrar o que puedes vestir. Por eso a nosotros nunca nos ha movido la parte de las modas. No porque algo esté de moda, porque la mayoría de la gente lo haga, significa que yo deba hacerlo o que yo deba adoptarlo. Al contrario, nosotros siempre hemos evaluado si lo que se está haciendo hoy aporta a nosotros como personas al poder ser un referente o una bendición para los otros, ok, lo adoptamos. Si es que esto no aprovecha, si es que esto no aporta a nuestras vidas, sencillamente lo desechamos. Tomamos lo bueno, desechamos lo malo. Valoramos más las cosas por su utilidad, por su aporte que tiene a nuestras vidas y no por su costo. Esto es importante también, saber que debemos tener puestos nuestros pies en la tierra y saber que debemos manejarnos de acuerdo a nuestra realidad. No porque a mí me guste algo que sea realmente de excelencia o de mucho costo, debo tenerlo. Yo debo tomar o debo tener lo que mi condición económica me permite. Lo que sí debo hacerlo es con elegancia, con modestia, con esa finura de poder expresar nuestro ser interior en nuestra parte externa. Ahora, todo lo que hacemos, como había dicho en segundo punto, es glorificar a Dios. Yo veo que eso es lo que más nos agrada. No me imagino cómo va a vestir el Señor Jesús, no debe haber estado con una moda extravagante en su tiempo. Entonces, si el Señor no buscaba llamar la atención con su vestimenta, yo tampoco debo hacerlo. Y la tercera es no ser tropiezo, aprender a vestirme de tal manera en la que yo no sea un tropiezo para otras personas o de una idea errónea de lo que yo soy. En este caso, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, cuando una mujercita se viste muy sensual, no está llamando la atención de los chicos a su forma de ser, a su persona, sino a la parte sensual que ella puede expresar con su forma de vestir. Y de igual manera a los hombres, como una persona desalineada o extravagante, sino que aprender a ser formalito, su forma de vestir sea la adecuada en nuestro entorno. Y esto es más o menos las cosas básicas en las que podríamos tomar en cuenta en estos puntos fundamentales en los que nosotros hemos criado a nuestros hijos y poder de alguna manera influenciar y ser bendición en sus vidas. Me gustan estos conceptos básicos que nos compartes porque como padres a veces buscamos maneras prácticas en las que podamos inculcar a nuestros hijos de manera correcta. Y lo que tú dices es tan verdadero, de la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos que reconocer que la vestimenta es un lenguaje no verbal con el cual estamos comunicando algo que está en nuestro corazón. Me gusta cómo mencionas que es importante predicar con el ejemplo, que nuestra forma de vestir glorifique a Dios. Y el punto número 3 que nos dijiste, que podamos considerar a otros y no ser de tropiezo en la vida de nadie. Mantengamos esto en mente mientras escuchamos la canción interpretada por Alicia Quiñones, Hablo Jesús. Y que reconozcamos que en cada acto de nuestra vida hablamos de Jesús, aún en la manera en que nos vestimos. Ya regresamos. Quiero hablar en alta voz su nombre sobre cada corazón y cada ser, porque encuentro paz en su presencia. Hablo Jesús. Quiero hablar en alta voz su nombre, que caiga rota toda
esperanza. Hablo Jesús. Tu nombre es poder, tu nombre sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi verdad. Quiero hablar en alta voz su nombre sobre la ansiedad y el dolor, a cada cautivo por depresión. Hablo Jesús. Tu nombre es poder, tu nombre sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi verdad. Proclamo Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo en santo nombre de Jesús. Proclamo Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Proclamo Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Tu nombre es poder, tu nombre sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi verdad. Tu nombre es poder, tu nombre sana, es mi verdad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es mi verdad. Quiero hablar en alta voz su nombre sobre cada corazón y cada ser, porque encuentro paz en su presencia. Hablo Jesús. Hablo Jesús. La canción interpretada por Alicia Quiñones la escuchaste aquí en tu programa Aquí Entre Nos. Y hemos estado conversando acerca del arreglo de la mujer y cuán importante es que podamos recordar que aún en esas áreas de nuestra vida podemos traer gloria al nombre de Cristo Jesús. Que podamos usar esa comunicación no verbal para hablar de Jesús a la vida de los que nos rodean. Reverenda Medina, desde un punto de vista histórico, ¿cómo hemos llegado a este código de vestimenta aceptable en la Iglesia? Bueno, yo veo que la balanza todavía se inclina, pero como a los extremos, ¿no? Si se trata de nuestra sociedad, nosotros hemos visto que hay todavía polaridades en las cuales la vestimenta de la mujer en algunas iglesias pues es obligada a llevar vestimenta
con trajes largos, con peinados que sean con moño y etcétera, etcétera, mientras que en otras iglesias se han ido al otro extremo de mucha liberalidad, inclusive hasta un poco de irrespeto, con pantalones muy apretados, con shortcitos muy, muy cortos. Viendo bíblicamente o desde el punto de vista histórico, el Señor no nos está encasillando a que nosotros tengamos la modalidad israelí, porque acordémonos que los hombres ahí usaban como una faldita alta y las mujeres usaban vestidos largos, entonces el Señor dice, vistas en cada uno como son, como hombre o como mujer. Pero también nosotros vemos en Gálatas el llamado de atención de Pablo a que no imitemos las leyes de un pueblo que no es nuestro pueblo, que nosotros somos salvos por gracia y que lo que el Señor quiere es la modestia, lo que el Señor quiere con al vestirse hombre o mujer como mujer, se vistan realmente como se viste un hombre, como se viste una mujer en las diferentes culturas, pero con modestia, no con vanidad, no con exhibición, sino tratando de halagar al Señor, más no enorgullecerse en sus peinados, en sus vestimentas, sino que nuestra vestimenta sea agradable al Señor, sea decente, no con escotes tremendos, como haríamos caer en tentación de pronto a algún hombre. Y en el caso de los hombres también, pues a vestirse con honra, decentemente, igualmente, ¿no? Como queriendo dar esa bendición al Señor con su ropa, de verse honroso, ¿no? En realidad reconforta mi corazón que Dios es un Dios que mira el corazón. Así como cuando el profeta Samuel estaba escogiendo un nuevo rey sobre Israel, Dios le dijo, no mires su apariencia o lo grande de su hermosura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuán importante es que vistamos nuestro corazón de manera correcta, y eso se refleja en lo externo, en la manera en que vivimos, en la manera en que nos acercamos a la verdad de Dios. Que no seamos como la palabra nos dice en Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Una palabra dura de recibir, queridas amigas, pero tan importante. Nuestro concepto de modestia tiene que ser un concepto claro, basado en lo que las escrituras nos dicen. César, ¿puedes comentarnos cómo en tu caminar ministerial has llegado a tu concepto actual de modestia? Bueno, el concepto que nosotros tenemos de las cosas realmente es un cúmulo de vivencias, de enseñanzas, de un moldear que tiene Dios en tu vida de una forma particular. En mi caso, cuando yo conocí al Señor, el Evangelio me compartió un hermano que venía de una iglesia con un corte tipo legalista, en la que se daba énfasis a la parte de vestidos largos, de no usar joyas, de no tener peinados así extravagantes y cosas. Y lo que a mí me llamó la atención es cuando conocí la primera iglesia que yo pude visitar, y justo fue cuando estuve un tiempo en Estados Unidos, y allá conocí esta iglesia. Y lo que me llamó la atención y me agradó mucho es ver la actitud que tenían las hermanas, especialmente en este punto, porque con ellas cuando iban al culto decían, vamos a la fiesta, vamos a celebrar al Señor. Y ellas iban con una alegría muy grande y con un sentir de, quiero agradar al Señor, quiero verme bien para Él, voy a una fiesta y tengo que ir vestida de una forma adecuada. Y lo hacían de una forma modesta, bastante sencilla, recatada, y así iban a la iglesia. Y entonces yo cuando vi esta parte digo, qué bueno, me gusta ver esta actitud que tienen al dar énfasis en su forma de vestir para ir a la casa del Señor. Y me gustó. Cuando ya regresé nuevamente al Ecuador, donde es mi país, Dios me permitió llegar a la iglesia en La Tacunga y entonces yo comencé a asistir. Obviamente no era la misma forma de tratar este asunto del vestir allí. Y bueno, yo estaba aprendiendo, como dije, era nuevo en la fe. Ya cuando había pasado un tiempito y tenía esta inquietud de saber por qué allá sí se vestían de esta manera y acá no lo hacen.
Y tuve la oportunidad de irme a otra ciudad aquí en el Ecuador y asistí a otra iglesia. Y esta iglesia tenía este corte, como yo he dicho, el de los vestidos largos, el de no maquillarse, el de no usar joyas y cosas por el estilo. Y fui al culto y estuvimos allí y pude tener la oportunidad de hospedarme un tiempito corto en la casa del pastor de esta iglesia. Y cuando terminó el culto, salimos de la iglesia y fuimos a la casa del pastor. Y lo que me llamó la atención es que su hija, que era la que estaba, no recuerdo con exactitud, me parece que involucrada en algo de alabanza o algo así, pero cuando llegó a la casa, todo voy a calificarlo como disfraz, de estar con un vestido largo, de no estar aquí, se sacó todo ese atavío y se puso el del normal de cualquier mujer del mundo. Y entonces yo dije, oh, aquí hay algo que no me cuadra. Y dije, ¿cómo yendo a la iglesia tomo una forma de hacer las cosas y cuando estoy en mi vida privada tomo otra? Entonces no hay coherencia. Y me venía a la mente tal vez este versículo dice, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que yo entiendo con esto es que las cosas debo hacerlas de corazón, no por cumplir una regla, no por cumplir una imagen delante de los otros, porque a Dios no podemos engañarlo. Y estas cosas se hacen para el Señor, para agradarle a Él. Entonces, ahí rompió esta inquietud que yo tenía. Y ahí llego al concepto que tengo hoy. La forma en la que tú vistes debe agradar a Dios, pero debe nacer de corazón. No por aparentar, no por cumplir una regla, sino porque tú quieres agradar a Dios con tu vida y con tu forma de mostrar al mundo lo que eres tú. Y esto es una parte interesante de saber que el corazón es el que tiene la preeminencia y que mi forma de vestir solamente es un reflejo de lo que está en mi interior. Cuán importante es eso, enfocarnos en lo que está en nuestro interior. Pastor Santamaría, en medio de este contraste entre legalismo y liberalismo, ¿cómo podemos alcanzar como hijos de Dios un equilibrio en lo que se refiere al arreglo de la mujer? En medio de este contraste entre liberalismo y legalismo, existen dos tendencias a presentar el modo de vestir como una regla per se del cristianismo. El legalismo, por su parte, va a pensar que las personas, en particular las hermanas, deben vestirse de una manera muy particular y con algunas prendas específicas. El liberalismo va a decir, no importa cómo te vistas, lo importante es lo interno. Por supuesto que sí debe haber debe haber un equilibrio entre estas dos ideas. Y lo ideal es sostener el principio de la modestia. Y estas tres palabras son importantes: el decoro, el pudor y la modestia. Si le damos valor a esta triada o a esta recomendación muy importante dada por el apóstol Pablo, yo creo que se van a resolver muchos de los problemas. Es necesario que se vista con decoro porque somos representantes de la iglesia del Señor. Y ser cristiano no significa que vamos a vestirnos o que las personas van a vestirse sin tener cuidado, o sea, sin ser cuidadoso en cómo va a vestir. Debes tener pudor porque lo que se viste debe reflejar santidad, debe reflejar lo que somos en Cristo, pureza, espiritualidad, estética, debe reflejar los principios de Dios. Y la modestia, por supuesto, debe reflejar esa prudencia de no ir en una línea tal vez de provocación o tal vez de recarga en cuanto a lo que Dios quiere. Así que este es el equilibrio vital que Dios quiere.
¿Qué preguntas prácticas podemos hacernos a la hora de vestir, que nos ayuden a discernir la intención de nuestro corazón? ¿Cuál es la intención? ¿O para quién y para qué se viste? Si se viste para agradar a Dios, para agradar tal vez a su esposo, o con alguna otra posibilidad o algún otro propósito. Si el propósito no es sano, si el propósito no es digno, seguramente la forma de vestir tampoco va a ser la adecuada. Así que debe realizarse esa pregunta. En segundo lugar, debe realizar la pregunta de estos tres criterios. Lo que viste es decoroso, una forma de vestir que tiene pudor y por supuesto la modestia. Estas preguntas van a venir como un filtro para que la forma en la cual se atavíen, como dice el apóstol Pablo, sea una forma adecuada y bien equilibrada. Qué hermoso saber que con Cristo podemos transicionar de una manera errónea de pensar a considerar estos puntos antes de vestir. Reverenda Medina, ¿podría compartirnos en su caminar ministerial cómo ha alcanzado una mentalidad con Cristo de una sierva de Dios que es ejemplo de vida y de modestia para otras personas? Bueno, y es que algunos dogmáticamente piensan que por obra somos salvos, que haciendo estas cosas, vistiéndonos tal vez de una forma, nosotros alcanzamos la salvación. Yo recuerdo de muy jovencita que yo estaba llegando al Señor y solamente quería saber más del Señor, pero yo no sabía que yo estaba entrando en un lugar en los que tenían muchas prohibiciones y bueno, siempre yo me he pintado la cara porque realza mis ojos, mis labios, qué sé yo, no lo he hecho exageradamente, pero sí yo cuando llegué a la iglesia que ahora nosotros pastoreamos y mi esposo era el pastor, pues él no me puso ninguna imposición. Y yo dije, muchas gracias, Señor, porque siento que en mi libertad, en mi forma de ser, el Señor me alcanzó. Y el amar al Señor me hizo quererle agradar y no necesariamente yo poniéndome totalmente descuidada, pues él me impresionó mucho de una familia que se estaba separando porque me decía la esposa, yo me estoy separando de mi esposo porque él me encuentra desabrida, fea, me dice que antes no era así, que ahora me pongo muy descuidada, solo me ato el pelo y no me pinto y me pongo la ropa muy floja. Y él siente que no soy la misma, entonces él quiere dejarme. Y yo me puse a pensar que nosotros somos llamados de nuestra diversidad. Nosotros somos un pueblo gentil, somos llamados en nuestra diversidad y el Espíritu Santo llenaba también a los gentiles. Entonces, por tanto, yo entiendo que el Señor me ama dentro de mi cultura y como soy. Importante vestirse decentemente, importante darle la honra al Señor a través de nuestros actos y también de nuestro proceder y de nuestro vestir decentemente. Y cuando uno ama al Señor, lo que quiere es agradarle. Entonces, en mi caso, si yo me apretaba mucho con los pantalones o con las blusitas, yo sentí que a lo mejor eso inquietaba a los varones y que no podía yo ir tan apretada a la iglesia y yo creo que eso me puso a mí sentir mi mismo Señor, de tal manera que yo sentía que no era prudente que yo me agache a orar en el altar con un pantalón totalmente apretado que iba a llamar la atención a los hombres en la parte de atrás y yo sabía que mi Señor me llamaba a ponerme más pudorosa y comencé a ponerme pantalones un poquito más flojos y sentí que esto agradaba a mi Señor sobre todo y también que yo me sentía más a gusto conmigo mismo.
Entonces mi consejo para líderes y pastoras es hacer las cosas decentemente y en orden y tratar de agradar sobre todo a Dios. Ya poco a poco se agradarán las otras personas con usted y si no, pues no importa, no viva de lo que dirán los demás, que le importe lo que dice su Señor. Entonces este es mi consejo, a vivir y a vestirme como Él quiere. Hemos llegado al final de nuestro segundo segmento. Quiero que vayamos a una corta pausa musical con la canción de Gianni Egas, ¿A dónde iré? En donde sea que estemos, la presencia de Dios está ahí, en nuestro andar y en nuestro diario vivir. Considerémoslo en todos nuestros caminos. Mi Señor, examinaste mi existencia y conoces mis caminos más que yo. Desde lejos entendiste mis pensamientos, mi andar y mi dormir. Antes de hablar conociste mis palabras, me rodeaste y tus brazos pusiste sobre mí. Mi Dios, todo está delante de ti, es maravilloso, demasiado alto para mí, no lo puedo comprender, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu Espíritu, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, oh, allí estás tú. Y si bajare a lo profundo, tú me encontrarás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí tu mano me guiará y tu diestra me asirá. Si dijeren las tinieblas me ocultarán, aún ellas resplandecerán alrededor de mí. Ellas no me ocultarán de tu misma presencia, pues la noche y el día para ti son igual, porque tú me formaste y me hiciste desde el vientre de mi madre. Te alabaré por tus obras formidables. Estoy maravillada y mi alma lo sabe, cuán preciosos me son tus pensamientos, más que la arena del mar, más que la arena del mar. ¿A dónde iré de tu Espíritu, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia?
¿a dónde iré? La canción de Yaniegas nos recuerda que la presencia de Dios está con nosotros en donde quiera que vayamos. Cuán importante esta oportunidad que tenemos de traer gloria a su nombre en todo lo que hacemos. Él conoce nuestra entrada y nuestra salida, aun las palabras que van a llegar a nuestra boca antes de que las pronunciemos. Qué bueno es que como hijos de Dios podamos tener un enfoque real en lo que en verdad importa. Pastor Santa María, ¿cuál debe ser nuestro enfoque como hijos de Dios referente a este tema de la modestia? Nuestro enfoque como hijos de Dios referente al tema del arreglo físico o la vestimenta de hermanos y de hermanas en general tiene que venir con algunos principios fundamentales. En primer lugar, tenemos que entender que Dios es un Dios estético, que Dios ha creado la belleza y ha creado lo estético, el sentido de lo estético en las personas para desarrollarla. Si bien podemos tal vez censurar formas excesivas de vestirse o formas que no son decorosas o que no tienen recato o pudor, así también podemos censurar modos de vestir que rayen en lo descuidado, en lo desaliñado, tal vez en lo que no es estético. Así que la estética es importante. Es importante porque Dios es un Dios de belleza, Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de pulcritud también. Así que nuestra forma de vestir tiene que ir hacia ese sentido. Y en particular, las hermanas siempre van a darle importancia a lo estético, sienten una predilección por lucir bien, por estar bien arregladas. Y eso en sí no es malo, más bien es una demostración de que está allí la mano de Dios. Por supuesto, dentro de los límites del pudor, que no sean formas de vestir demasiado sugerentes, atrevidas, y quitar el sentido de siervas del Señor, el sentido de ser mujeres con prudencia y con decencia, con modestia, y que se puedan transformar en formas de vestir de personas que inspiren otros valores. Así que los valores cristianos deben ir sumergidos o imbuidos en esa forma de vestir. Así que mucho cuidado con caer en esos excesos. Pero nuestro enfoque debe ser agradar a Dios, agradar al Señor y hacer la voluntad de Dios siempre. Por supuesto, si alguien puede tener alguna forma de vestir que sea costosa o que sea de algún nivel, puede hacerlo, porque después de todo eso debe darse, la sencillez y la modestia es desde el corazón, desde el corazón. No puedes nunca vestirte o arreglarte para humillar a otros, para sobresalir y decir yo soy el que mejor me he visto o el que mejor ropa tengo. No, debes estar un sentido de humildad cristiana verdadera. Reverenda Medina, generalmente muchos ponen mayor enfoque y presión sobre la familia pastoral. ¿Qué mensaje daría usted a líderes y pastoras que son criticadas por su manera de vestir? En cuanto a la presión que la familia pastoral puede sentir en cuanto a su forma de vestir, pues yo les puedo decir que a veces la presión hace que las familias pastorales vivan una doble vida. He visto pastores que sus hijos y ellos mismos se visten de una forma en la iglesia y de otra forma afuera de la iglesia, pero quizás ellos obedecen a la presión. Pero yo les digo que nuestra manera de vestir tiene que ser sincera para el Señor, tanto adentro como afuera. Tiene que permanecer nuestro enfoque en agradar al Señor, en amar al Señor con nuestra
forma de vestir, con nuestra forma de proceder, con nuestra forma de administrar nuestra casa. Entonces no deberíamos nosotros sentirnos presionados, pero sí el amor al Señor nos debe llevar a reflejar en nuestra vestimenta el respeto, el amor para Dios, no una santidad como beata, ¿no? Como decir es que yo voy a ponerme así la ropa para mostrar humildad, pero sin embargo afuera no hago lo mismo. Nosotros debemos mostrar humildad delante del Señor y también créame que tratar de agradar a las personas es muy, muy difícil. Uno tiene que aprender a vivir no tratando de agradar al hombre, sino de agradarle al Señor, porque uno siempre va a estar pareciendo mal, haga lo bueno o haga lo malo delante de la gente. Así es, y considero que es importantísimo que no solamente familias pastorales comprendan ese punto, sino también los jóvenes y niños de hoy en día. César, ¿qué mensaje darías a líderes juveniles para que puedan inculcar y guiar a los niños y jóvenes hacia una vida de decoro? Sí, la juventud, la niñez es algo muy vital. Nosotros como seres humanos, como iglesia, y es tan importante de alguna manera influenciar en ellos, no con nuestros pensamientos, sino con lo que el Señor nos enseña en su palabra, para que ellos puedan desarrollarse y ser ese aporte que nosotros anhelamos ver en nuestra sociedad. Entonces yo creo que el fundamento sería tal vez lo que nos decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, yo creo que los jóvenes deben entender esa parte. Todo podemos hacer. Todo lo que está a nuestro alcance se podría hacer, pero no todo va a edificar y no todo nos va a convenir. Ahí es cuando nosotros debemos comenzar a trabajar un poquito en cómo vemos las cosas. Y un joven debe saber que él es ese ser especial que Dios ha creado. No es un imitador de alguien, él es un ser auténtico, él es un ser único. Y no debe buscar seguir a una persona como un tipo ídolo, un tipo patrón de su comportamiento, de su forma de vestirse, sino que debe ser alguien que busca bendecir el entorno en el que está. No hacer las cosas solo por encajar, sino pedir al Señor que le ayude a desarrollar ese potencial por medio del que Él puede ser esa bendición para otros y que Él cumpla ese propósito por el cual Dios le ha creado. Y que para esto no necesitamos parecernos a cierto personaje o tomar cierta moda o hacer cierto peinado, incluso llegar hasta tatuarse cosas como otros lo hacen, no. Dios me creó a mí como un ser especial y como ser especial yo debo ser bendición para otros. Y como habíamos dicho en la primera parte también, que mi motivo o mi motivación debe ser glorificar a Dios. Entonces, todo joven debe saber esto, que Él es importante, que Él debe glorificar a Dios, que Él no es una imitación de nadie, sino que es una persona que debe explotar su potencial y hacerlo conforme el Señor nos enseña. Todo lo que riñe con la palabra del Señor debe ser desechado sencillamente. Y todo lo que está bajo la dirección del Señor o bajo los parámetros del Señor, eso puedo ponerlo en mi vida. Esto no implica que yo tenga que ser cohibido o que no deba ser eh, imaginativo en mi forma de hacer las cosas o de vestirme, sino que debo hacerlo de una forma que sea agradable, que sea elegante, que no busque ser ostentoso o no busque aparentar con cosas costosas, que no busque llamar la atención o impresionar o hacer las cosas de una forma exagerada solo por llamar la atención con su forma de vestir. Él debe llamar la atención por su forma de ser, no por su forma de vestir. Entonces mi forma de vestir debe ser decorosa, modesta, recatada, decente, apropiada, con sencillez. Entonces, ¿cómo debo vestirme? Con un espíritu afable y apacible, como dice en Pedro, no buscando los lujos o cosas, sino ser agradable. Como había mencionado hace un momento también, es
vestirme de una forma elegante, agradable, adecuada, con esa sencillez y con esa elegancia que caracteriza a todo chico, a todo joven. Entonces, entender que mi forma de vestir siempre va a reflejar lo que hay en mi ser interior y que yo, si debo imitar a alguien, debo imitar al Señor Jesús, y si debo vestir, debo honrar a Dios con esto, y si debo mostrarme a otra persona en mi apariencia personal, debo ser bendición y no tropiezo. Entonces yo pienso que esos son algunos tips que podría de alguna manera ayudar a un líder de jóvenes o de niños a poder influenciar en su vida y enseñar lo que el Señor nos enseña. Y para cerrar este último segmento, me encantaría, Pastor Santamaría, que nos dé un mensaje a todos aquellos que escuchan este programa, a nuestros oyentes que tienen el anhelo de hacer un cambio en su vida, de empezar a glorificar el nombre de Dios aún en estas áreas de vestimenta. Mi mensaje para esos oyentes que buscan una vida de decoro y modestia es precisamente que puedan aplicar los principios de Dios, puedan aplicar la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida, en particular en esa forma de vestir, en la forma de vestir, hacerlo de una manera modesta, de una manera decorosa, de una manera que denote que quien se está vistiendo es una persona que agrada a Dios. Si es una hermana, debe ser una hermana que su forma de vestir refleje la gracia de Dios, refleje el poder de Dios y refleje la imagen de Dios. Y la imagen de Dios, por supuesto, debe reflejarse en una forma de vestir óptima, que tenga, digamos, un significado de la estética, pero también de la prudencia y del decoro. El Señor nos ha hecho para disfrutar la vida, para estar disfrutando de su gracia, de su amor, de su bendición, y debemos ser libres en ese sentido. Pero esa libertad no debe convertirse en libertinaje, no debe convertirse en un exceso, en un extremo. Debemos tener siempre un equilibrio vital, un equilibrio que nos permita vivir de la manera más sabia. Ese es mi consejo. Sean obedientes a sus pastores, a sus congregaciones, pero en general seamos obedientes a Dios. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Ha sido una bendición compartir con todos de este tema que por demás es muy, pero muy interesante. Amén. Quiero dar las gracias a todos los miembros de nuestro panel de hoy. Gracias por abrir su corazón y ayudarnos a comprender un poquito más de este tema tan importante. Y es mi oración para ustedes, queridos oyentes, que Dios abra nuestro entendimiento en nuestro corazón para que podamos pensar en los demás. Y podamos en especial pensar en Él, sabiendo que en cada cosa que hacemos, sea de palabra o de hecho, la hacemos para Dios, porque Él lo merece y Él es digno de nuestra excelencia y nuestro esfuerzo. Hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros el programa de hoy. Envíanos un correo electrónico a nota.entrenos@aol.com y compártenos tus preguntas e inquietudes. Y recuerda que tenemos una cita todos los jueves de 2 a 2:30 de la tarde en Aquí Entre Nos.